por favor, suscríbete a Culturizar y dale me gusta al video. Vamos a hablar de personajes míticos o históricos que se destacaban por la memoria. Por la memoria. En una época en donde determinados inventos tienden a sustituir a la memoria. Los archivos digitales, las computadoras, las bibliotecas, si te quiere. Bueno, permiten, toda esta clase de ingenios permiten anotar y uno ya no necesita ejercitarse. Pero no ocurría tal cosa en la antigüedad y entonces hablaremos hoy de personajes que tenían una memoria extraordinaria. Entre los griegos estaban los aedos, que eran algo así como los poetas cantores, que realizaban ejercicios mnemotécnicos que consistían en recitar largas listas de nombres de los jefes o de los dioses o de los navíos. Estas listas de nombres inconexos, este procedimiento de repetir palabras sin conexión aparente, servía según ellos para expandir la memoria y luego, una vez expandida, podían recordar con más facilidad el canto poético, que ya por tener sentido fluía con mayor comodidad de la memoria. Y todavía sigue usándose este método. De todos modos, aún para recordar nombres, el memorista trata de darles un sentido. Hay un ejercicio que es clásico, que consiste en recordar un número determinado de nombres que usted escucha una vez. Le recitan pausadamente una lista de palabras, ponle 30 palabras, 40, 50, según la habilidad del tipo, y el tipo después las repite. Pero el recurso mnemotécnico es tratar de darle sentido a esas palabras, encontrar una conexión, encontrar incluso una representación de cada palabra y conectarla. Culturizar. De ese modo usted las puede repetir mejor que recordándolas solamente en seco por el sonido. Eso es muy difícil. Claro. Acá hacemos vuelta a vuelta ese cuento de los números de teléfono, sí, que también tiene su secreto. Tiene su dibujo interno. Su dibujo interno, por ejemplo. Bueno, esto hacían los aedos para no olvidarse la letra del tango El Aguacero. Entre algunos poetas antiguos se cita la extraordinaria memoria de Simónides de Ceos, que vivió en el siglo V a.C., escribió odas, elegías, epitafios, epigramas, era el cantor de las glorias de Maratón, y también de son batallas, ¿no? Maratón, Salamina, las Termópilas. Simónides era amigo de Anacreonte y Esquilo, y su rival era Píndaro, aquel cantor, ¿no? Aquel poeta. Cuando decimos cantor en la antigüedad clásica, decimos también poeta. Era su rival porque los poetas en la Grecia se sometían a competencias constantes. En realidad, en Grecia había lo que se llama el espíritu agonal, el agón, la lucha. Pero no una lucha hija del odio en este caso, sino justamente el espíritu agonal consistía en la competencia sin odio. Y de ahí nace este espíritu olímpico, las competencias deportivas, es un anacronismo llamarlas así, pero las competencias de fuerza, de carrera, de pugilato, etcétera. Pero también había los juegos florales, donde competían poetas a ver quién escribía el mejor verso, a ver quién cantaba más lindo. Y bueno, las tragedias y aún las comedias tenían cada año un concurso gigantesco en Atenas, donde se anotaban los autores y ahí estaban los muchachos, ¿no? Esquilo, Sófocles, Eurípides, que a veces no ganaban. Bueno, y una de las obligaciones del ciudadano de Atenas, cuando digo ciudadano no me estoy refiriendo al total de la población, sino a los poquísimos que eran ciudadanos. Por suerte ahora ya no ocurre tal cosa. Todos los ciudadanos de Atenas estaban obligados a participar, no escribiendo, pero a pertenecer a un coro. Obligaciones del ciudadano ateniense.
primero, pertenecer a un coro. Eso es extraordinario. Extraordinario. Usted todos los viernes coro. Tiene que ir, sí. Y empiezan todos, qué sé yo, viva Jujuy, esas cosas que cantan los coros, ¿no? Bueno, pero nos estamos yendo del tema de la memoria, porque estamos hablando de Simónides. Y Simónides fue el que más premios se sacó en los concursos de poesía, y entonces Píndaro, que quedaba rabiosamente segundo, le tenía envidia y bronca. Simónides era siempre consultado porque tenía muy buena memoria y un gran poder de cita. Cuando no se podía identificar a qué parte de una obra se refería a alguien, Simónides empezaba el recitado completo de la obra, a la espera de ser detenido en el momento de la cita buscada. ¿No parece un buen sistema? Por ejemplo, usted es Simónides, y yo le digo, debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán. ¿A qué parte pertenece el Martín Fierro? Un momento, le decía Simónides, y empezaba. Aquí me pongo a cantar el compás de la vihuela. Estaba 3 horas y media hasta que empezaba con... ¡Ahí está! Bueno, es un pesado Simónides. Nadie le preguntaba nada por temor a que rompiera de recitar y no terminara nunca. Cuenta Cicerón es un romano ya, ¿no? Muy posterior, que Simónides tenía también grandes aptitudes para recordar la ubicación de los asistentes en cualquier foro. Por ejemplo, el tipo venía acá, se quedaba 5 minutos, salía a la puerta y ¿cómo era la ubicación? Y dice, estaba una chica de pullover naranja, un señor, otro señor, uno de verde, uno de camisa cuadro, y así, ya lo sabía todo. Tenía esa habilidad. Y dice que una vez resulta que estuvo en un lugar, en un banquete multitudinario, pero se retiró prematuramente. Por suerte para él, el techo se desmoronó. Digo, por suerte para él porque ya se había ido. Se desmoronó y aplastó a todos los que estaban adentro del banquete. Y Simónides fue convocado para recordar el lugar que cada uno ocupaba, y de ese modo pudo reconocerse a los finados. Claro, de a uno, mire usted. Claro. Reconocían un finado, con uno que reconocieran, ya los reconocían todos, porque Simónides se acordaba cómo estaban sentados. Es una habilidad. Sí, por fin le sirvió para algo en ese caso. Sí, claro. No parece servir para mucho, pero ahí tiene un caso en el que sirve, ¿no? Según Platón, Hipias de Élide, con oír solo una vez 50 nombres, los recordaba. Séneca fue capaz de repetir 2000 palabras en el mismo orden en que acababan de serle pronunciadas. Era una marca, un récord en ese sentido de marca, que aumentó hasta el punto de llegar a 2000, pero fue aumentándola a lo largo de su vida. Empezó cuando era chico con 2. Claro, de a poquito. Una lista de 2 nombres. Por ejemplo, mesa, pared. Mesa, pared. Y así hasta 2000. Muchas tradiciones apelaban a esos ejercicios de memoria porque la escritura podía ser peligrosa. Los druidas, por ejemplo, la prohibieron. Ya fuera para impedir la divulgación de sus secretos o para que los alumnos no dejaran de valorar su memoria, que de hecho se necesitaba para ciertos estudios, y entonces prohibían los libros. Hemos dicho alguna vez que los sacerdotes druidas eran reclutados entre los jóvenes que alcanzaban el más alto rango, e incluso entre aquellos que presentaban señales de favor divino. Pero antes de alcanzar el título sacerdotal, que era el título de druida finalmente, había que estudiar durante 20 años. Uno de los grados de iniciación consistía en aprenderse de memoria la extensa saga de poesía mitológica, que, como se ha dicho, no podía escribirse porque estaba prohibido, así que te la pasaba a otro tipo. Después había cosas mucho peores que esa. Por ejemplo, una prueba era pasar la noche en un ataúd lleno de agua y componer, mientras tanto, un canto que viniera a amueblar con una letra una música que le habían dado al meterlo adentro del ataúd. Entonces, por ejemplo, a vos te metían en el ataúd y te tocaban una música. Fenómeno. Y seguían, ¿no? Después, entonces, toda la noche vos le tenías que poner letra a esa música.
Mientras, lo difícil era estar, mientras tanto, adentro de un ataúd lleno de agua. Claro. Eso era lo difícil. Sí. Porque lo otro es fácil. Tomo y obligo, mándese un trago. Cualquiera puede hacerlo. Pero permanecer toda la noche en un ataúd es más difícil. Algunas otras pruebas. Hay quien dice que la prueba central era morirse y regresar a la vida. Pero es una prueba un poco difícil y especialmente enojosa cuando uno cumple solamente la primera parte. San Agustín tenía una memoria notable, pero él admiraba a un condiscípulo cuyo nombre no da en las confesiones. Y ese muchacho, según dice Agustín, recitaba a Virgilio de atrás para adelante. De atrás para adelante. Lo recitaba con gran menoscabo de su eficacia poética. Cicerón recuerda también a un muchacho al que todo se le imprimía, dice, sobre las tablillas enceradas de la memoria. Está bien, ¿eh? Algunos creían que memorizar un texto era beneficioso para el cuerpo y citaban como autoridad a Antilo, que era un médico romano del siglo II, que decía que quienes nunca habían aprendido versos de memoria tardaban en eliminar los fluidos perjudiciales que permanecían en el cuerpo. Mirá vos. Es decir, los de mala memoria tenían retención de fluidos. Bien. En cambio, quienes recordaban bien la sentencia poética y la repetían en cualquier circunstancia, expelían sin problemas todo aquello que al cuerpo le sobrara. Y para hacer lugar a la memoria. Para ¿no? hacer lugar justamente a la memoria. A los recuerdos. El recuerdo ocupa mucho lugar. Le digo que sí. Sí, ocupa mucho lugar. Ocupa muchísimo lugar. Si usted recuerda demasiado... Primero empieza el desalojo de sentimientos, que son los más fáciles de desalojar. Después de otros recuerdos. Compiten los recuerdos entre sí. Así que para olvidar a una mujer, yo particularmente me dirijo a otra mujer. Para que toda esa información emergente de la mujer nueva desaloje, si uno tiene suerte, a los recuerdos de la mujer que le impedía dormir a uno. Casi lo suyo es un recurso aséptico. Exactamente. Algunos creen que es por gusto y por vicio. No, para nada. No, es un recurso totalmente científico. Pero si no logra olvidar, acumula recuerdos de mujeres infinitamente. No se puede acumular tan. Llega un momento en que tenés tantos recuerdos que cada uno que entra te sale otro por el otro lado. A veces te entra un recuerdo por un lado y te sale el último por el otro. O sea, no sale el que recién entró. Sale el último. Sale el último, el que hace más tiempo que estaba usted reteniendo. Pero ojo que a veces se le mezcla, ¿eh? A veces se le mezcla. Cuando uno corre, por ejemplo, o se agita, y después se le mezclan los recuerdos. Y el último ocupa el lugar del primero y después sale cualquiera. ¿Y qué pasa si encuentra un recuerdo ya olvidado? Entonces ya no es un recuerdo. Eso, usted dice que encuentra... Usted se encuentra una persona que ya había olvidado. Y no se puede dar cuenta. No. Si usted olvida seriamente, no se tiene que dar. La vuelve a conocer. Sí, tiene que empezar. Yo a veces me olvido de alguna persona. Le digo, ¿cuál era su nombre? Me dice fulano, ¿no se acuerda de mí? No. Le digo, vamos a empezar todo de nuevo. ¿Cuál es su nombre? Me llamo fulano. Soy su hermano. Bien. Entre los poetas más cercanos, que tenían gran memoria, cuentan que Jean Racine tenía una memoria prodigiosa. En 1658, Racine, que tenía por entonces 18 años, estudiaba en la bahía de Port Royal. Un día descubrió un libro de historia antigua griega, que era Las historias etiópicas de Teágenes y Clariquea. Y Racine se fue al bosque con el libro y había empezado a leerlo cuando lo sorprendió un sacristán que se lo arrebató y lo quemó. Poco después, Racine consiguió un segundo ejemplar que fue también descubierto y quemado. Eso lo animó a conseguir un tercer ejemplar. No sé por qué iba a animarlo a conseguir un tercer ejemplar. Sí. A mí cuando viene un sacristán y me quema 2 veces el mismo libro, eso no me anima a conseguir el tercer ejemplar. Y con la adversidad hay gente que se anima. Bueno, pero lo que hizo fue aprendérselo de memoria, este libro. Y a continuación le dio el libro al sacristán intransigente. Qué raro que un sacristán sea intransigente. Sí, es raro, ¿no? Y le dijo con todo desdén que ya podía quemarlo, porque se lo perdía de memoria, como en aquella célebre novela
de Ray Bradbury, Fahrenheit no sé cuántos, es la novela en que, habiendo quema de libros, cada tipo se aprende un libro de memoria para que no muera. No los tipos, sino los libros. El caso es que Racine sostuvo esa costumbre y se aprendió de memoria cada libro que leyó en aquellos lugares. Y del mismo modo que Simónides de Ceos, citado hace un rato, Racine era consultado por su literalidad para el verso. Citemos a Petrarca, que puso estas palabras en boca de San Agustín. Quiero decir, utilizó a San Agustín como personaje, inventó un diálogo imaginario. Y la frase es: siempre que leas un libro y te topes con una frase que te deleite, puedes aprenderla de memoria, de manera que cuando se presente un motivo grave de aflicción, tengas el remedio preparado como si lo llevaras escrito en la mente. No me gustó nada. Casos contrarios, por ejemplo, el caso de la memoria comentado por Swift, creo, acerca de los pobres Struldbrugs, que eran aquellos inmortales, una raza de inmortales, los Struldbrugs, que se conducían como mortales hasta los 30 años, y después gradualmente iban tornándose melancólicos y abatidos hasta llegar a los 80. Cuando llegaban a esa edad, no solo tenían todas las flaquezas de la vejez, sino muchas más nacidas de la perspectiva de no morir nunca. Y entonces los Struldbrugs no podían leer, ya que la memoria no les permitía ir desde el principio hasta el final de una frase. A cada paso olvidaban la palabra precedente. Esto lo escribía muy bien Swift, con mucha gracia. ¿Se acuerda aquella isla voladora? Había una isla suspendida en el aire. ¿Hay muchos niños? Porque la isla se llamaba La Pucha. No La Pucha. Se entiende. Así se llamaba la isla. Qué extraordinario, ¿no? En inglés a la gente le suena una cosa vagamente hispanizante. Aquí no. Suena tal como Swift pretendía hacerla sonar. Bueno, y después el memorioso Funes de Borges, que está muy cercano a nuestros días, ¿no? Que recordaba todo, pero ese recuerdo minucioso lo invalidaba para cualquier otra actividad, ¿no? Una especie de inválido. Claro. Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre la memoria y primero no estaba el discotecario porque se había olvidado de concurrir al trabajo, cosa que le ocurre con toda frecuencia. Después contó él experiencias propias de olvidos. ¿De qué? ¿De olvidarse? Sí, esas anécdotas que cuenta la gente cuando se habla de algún tema. Eso no es nada, dice, y cuentan como un día... Claro, la ventana abierta y se dejó la ventana abierta y se le llovió todo, o se olvidó de una cita que tenía con una chica y se peleó. Esas cosas tan extraordinarias que le pasan a la gente. Paraguas en un colectivo. Y que, claro, que si no ocurrieran esas tonterías, esas banalidades, no hablaríamos. La gente no tendría el don del habla. ¿Para qué sirve hablar? Bueno, para contar eso. ¿Sabes dónde fui ayer? ¿A dónde? A sacar el registro. Dice el otro. No existirían programas como estos. No existiría la radio, le diría. No existiría la radio, naturalmente. Pero así que el precio que uno debe pagar por la existencia del lenguaje es... la conversación. La conversación banal, especialmente, que es, yo calculo, el 99%... Coma 9. El otro céntimo que falta está ocupado por la conversación ininteligible. Bueno, este hombre nos dio un disco que se llama No me olvides. Claro. Justamente. Bueno, y es una canción peruana que van a tocar Ariel Ramírez y Jaime Torres. Piano y charango para este guayno peruano, que se llama No me olvides, justamente en atención a aquellos personajes de la historia que no podían olvidar. Adelante.